Continuando con el cálculo de desfases que traíamos de la lección anterior, recordemos que ya sabemos cómo calcular cuánto se desfasa una onda cuando hay una bobina en el circuito. Ahora vamos a ver el desfase capacitivo. El desfase capacitivo se da cuando la onda se atrasa. Bueno, entonces acá tenemos un circuito donde claramente estamos viendo que reemplazamos la bobina por un condensador. ¿Cómo se calcula entonces? La onda azul nos va a dar el voltaje del generador de frecuencia y vamos a llamar el voltaje máximo V sub 0, y la onda roja va a ser el voltaje medido después del capacitor. Vamos a llamarlo V sub C. Esa diferencia pues va a ser lo que alcanza a tumbar el capacitor o condensador, y ese ángulo de desfase hacia atrás es lo que el capacitor atrasa la onda roja con respecto al azul. Bueno, con respecto a el voltaje que tumba ese capacitor, podríamos también aplicar la ley de Ohm, pero en lugar de esa resistencia equivalente ya sabemos que vamos a usar el término impedancia. En este caso la impedancia es una impedancia capacitiva. Recuerden que la anterior era una capacitancia inductiva, que es la que adelanta la onda. La capacitiva es la que genera un condensador y atrasa. Y la fórmula va a ser un poco diferente. Va a ser 1 sobre 2pi por frecuencia por capacidad del condensador. Entonces, las unidades siguen siendo la impedancia en ohmios, el 2pi queda tal cual porque son constantes, la frecuencia en hertz, y esta capacitancia pues, va a ser en faradios. Entonces, vamos a poner aquí el puntero láser. Vamos a encontrar la impedancia equivalente a este capacitor de 100 microfaradios, que sería una impedancia capacitiva de 796 ohmios. Lo calculamos con la fórmula que acabamos de ver, donde en el denominador va a estar 2pi por la frecuencia, que es 2 Hz, por la capacitancia del condensador, que en este caso son 100 microfaradios. Pero mucho cuidado como se escriben 100 microfaradios, porque en la ecuación hay que escribir la capacitancia en faradios. 0.0001 faradios es lo mismo que 100 microfaradios. Y eso nos daría los 796 ohmios. La impedancia total de este circuito se calcula también de forma vectorial. Escribimos la resistencia completamente horizontal, que son esos 1000 ohmios, y como el capacitor atrasa la onda, entonces vamos a dibujar la impedancia capacitiva hacia abajo, que es de 796 ohmios. Pero recuerden que para sumar impedancias hay que hacerlos de manera vectorial. Entonces, creamos un triángulo rectángulo y el valor de la impedancia total es esa hipotenusa, que aplicando el triángulo de Pitágoras va a ser la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado. Bueno, el ángulo que forman estos dos vectores va a ser exactamente lo que se va a trazar la onda, que va a medir esta onda roja que está después del capacitor con respecto a la onda que va a medir esta onda azul. De igual manera que lo hicimos en la lección anterior, va a ser el arco tangente de cateto opuesto sobre cateto adyacente. Sería el arco tangente de 0.796. Midiéndolo en radianes, el ángulo sería de 0.6723 radianes. Midiéndolo en grados, sería un ángulo de 38.52 grados. Recuerden que hacia atrás. Y ese sería pues el circuito equivalente con una impedancia que equivale a estas dos, a la impedancia capacitiva y la resistencia. Aquí vemos entonces el circuito con el capacitor y vemos una onda roja atrasada con respecto al azul. ¿Cuánto se atrasa? Esos 38.52 grados que acabamos de calcular, que es lo mismo que 0.6327 radianes. Bueno, ¿y qué pasaría entonces si a un circuito le ponemos tanto bobina como condensador? Bueno, el circuito sería este. Tenemos un condensador que primero atrasa la onda y después una bobina que la adelanta. Entonces, ¿cómo calculamos
en dónde queda la onda que está midiendo esta sonda roja con respecto a la que está midiendo esta sonda azul. Entonces ya vimos que si hay una inductancia capacitiva, una impedancia capacitiva, le vamos a poner el vector hacia abajo y vamos a calcular la impedancia capacitiva equivalente y el ángulo que se atrasa. Y si hay una inductiva, pues medimos hacia arriba. También por el teorema de Pitágoras calculamos la impedancia equivalente y calculamos el ángulo que se adelanta. Entonces el capacitor atrasaría este ángulo y la bobina lo adelantaría este ángulo. Vemos que en este caso la impedancia inductiva es mayor que la capacitiva. Entonces, ¿cómo se hace el cálculo total? Ponemos la resistencia de 1000 ohmios, que es esta misma que tenemos acá, y ponemos a 90 grados la diferencia de las dos impedancias. En este caso, nos va a dar 461 ohmios, que resulta de restar estos 1257 menos estos 796. Lo pongo hacia arriba porque es mayor la impedancia inductiva. Y este sería el ángulo que se atrasaría, perdón, que se adelantaría la onda medida con esta sonda en este punto con respecto a la que se medía en este punto. Se adelanta porque la inductancia está creando una impedancia mayor que la capacitancia. Bueno, haciendo los cálculos, entonces nos daría un ángulo de 24.75 grados, que sería lo que se adelantaría este circuito que tiene un capacitor y una bobina. Es lo mismo que 0.432 radianes. Bueno, entonces ya sabemos cómo calcular desfases que se adelantan y desfases que se atrasan. Vamos entonces a ver el concepto de sintonización y para esto los espero en el próximo video.